Bienvenidos a su espacio preferido, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, una hermosa lección impactante con nuestro estimado amigo, el doctor Humberto Rassi. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, porque podemos seguir estudiando la Biblia. Tantos países que por razones diversas no pueden estudiarla. Pero gracias por esta oportunidad. Bendice al pastor Rassi en su explicación del día de hoy, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, ayer comenzamos el estudio bíblico de esta semana con nuestros televidentes y esta serie de lecciones enfoca la atención sobre la epístola que el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Roma. Hicimos un resumen muy breve de la biografía de este evangelista extraordinario por su pasión de compartir la verdad salvadora de Jesús en todo el territorio del Imperio Romano. Y hoy vamos a enfocar un poco el contexto cultural en que Pablo escribió esta carta a los romanos. Pastor Rassi, en este momento yo quisiera que entráramos de la leche de niño a algo más sustancioso, porque es una época histórica donde los romanos tenían su manera de alabar a dioses, adaptaban dioses de otro tipo. Los judíos estaban bien presentes en el Imperio Romano. Vemos el surgimiento de un grupo nuevo de personas de origen judío, muchos de ellos, que eran judeo-cristianos, podríamos decir, y un Pablo que está en el medio de todo eso. ¿Qué significa eso para ustedes desde el punto de vista ideológico? ¿Cómo Pablo pudo ir levantándose ahí? La época en que le tocó vivir a Pablo se parecía un poco, y usted lo ha descrito muy bien, a la situación actual en que hay distintas ideologías. En ese tiempo las ideologías filosóficas eran las griegas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Había una variedad de religiones porque el Imperio Romano, para no crearse problemas, respetaba que cada región, que cada reino conquistado guardara su religión, adorara a sus dioses con tal de que les pagaran el impuesto. Y como usted decía, está el judaísmo conocido y el cristianismo que surge como al principio se lo consideraba una secta dentro del judaísmo, pero los judíos empezaron a separarse de los cristianos. Es más, los acusaban a veces porque los consideraban herejes dentro de la religión judía. De modo que es una situación de variedad, de tensión, de conflicto, en el que le toca a Pablo jugar un papel de explicador, de teólogo que enseña la verdad de Dios. Ese es el conflicto que usted bien ha planteado para esa época. Una situación de tensión hoy en día sería en relación a la autoría del libro de Romanos. Sí, es cierto. Es una de las cartas que no ha traído discusión. Como tenemos copias bastante antiguas de estos manuscritos, no hay duda de que Pablo, por las ideas y por el lenguaje griego en que están escritas, que se parece a las otras, es el autor. La única pregunta que surge a veces es que en el último capítulo, el 16, él envía una cantidad de saludos a 26 personas por nombre, que eran miembros de la iglesia cristiana en Roma. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que supiera tal con esos nombres?
y los conociera, los describe brevemente. El hecho es que este capítulo 16 estaba en los manuscritos más antiguos y Pablo, que había viajado por muchos lugares, conocía a mucha gente y la saluda cariñosamente. Muy bien, tenemos esta situación ya de tipo histórica, tenemos aclarado la autoría, pero a mí me gustaría que usted profundizara un poco más acerca de la circunstancia en que Pablo está redactando esta carta o probablemente dictándosela a un escribano, por ejemplo. Correcto. Bueno, el mapa que tenemos aquí en la pantalla nos ayuda un poquito, nos permite ver a la derecha Tarso, donde él se había educado, donde había nacido, pero tenemos que movernos hacia la península griega y encontrar allí Corinto, que era una ciudad importante en esa península. Está Pablo allí, al final de su tercer viaje, está trayendo ofrendas para los cristianos pobres en Jerusalén y se detiene allí. Él había fundado la iglesia en Corinto en su segundo viaje, 6 años antes. Y ahora, desde ese lugar, escribe probablemente en el año 57 o 58 de nuestra era esta carta a los creyentes cristianos de Roma. Quisiera hacer un paréntesis. Usted ha visitado esos lugares, ¿verdad? Los visitamos con Julieta y fue una excursión privada con nuestro propio vehículo y empezamos en Filipos y pasamos por Tesalónica, estuvimos en Corinto. Es una visita que no la puedo borrar de mi recuerdo porque es tan emocionante estar en esos lugares y ir leyendo los Hechos de los Apóstoles que va describiendo todo ese itinerario. Debe ser emocionante leer la Biblia, el Nuevo Testamento en este caso, después de haber visitado esos sitios, ¿no? Sí, encuentra allí una relevancia especial. Pero seguramente los amigos están más interesados ahorita, a lo mejor, en, ¿cómo podríamos decir? Lo que motivó a Pablo a redactar. Es importante eso. Romanos. Sí. En primer lugar, él quería anunciar una visita que quería hacer a Roma, el corazón del imperio. Quería ahí también afirmar el cristianismo. Iba en camino a España. Le dice, yo quiero seguir de allí, tal vez conseguir algunas donaciones para que el evangelio también llegue a España. Les quiere presentar un estudio razonado de cómo obtener la salvación por la fe en Jesús y también prevenirlos de algunos cristianos judaizantes que iban a visitarlos o ya los estaban visitando, tratando de confundirlos. Muy bien. ¿Usted podría rápidamente, en forma sucinta, decirnos cuáles son las ideas principales de este libro? Bien, veo que se nos está avanzando el tiempo. Todos los seres humanos hemos pecado, estamos alejados de Dios, estamos condenados a la muerte porque somos impotentes de salir de nuestra situación y todos los esfuerzos que hacemos por cumplir la ley perfectamente están condenados al fracaso. Por eso Dios ha enviado a su Hijo, que ha muerto en nuestro lugar. Y tal vez las últimas ideas las tenemos allí en la pantalla, no sé si usted quiere mencionarlo, cómo se alcanza la salvación y el perdón. Por ejemplo, el punto 5, solo Dios puede remediar nuestra situación. El punto 6, solo nos pide la fe en Jesús para recibir el perdón. Punto 7, esta transformación nos capacita para vivir una vida de gratitud. Bien, tenemos que terminar lamentablemente este resumen. Yo diría que el aceptar a Jesús como Salvador transforma nuestra vida, transforma tu vida y la mía. Y también nos convierte en testigos y misioneros, que fue la experiencia de Pablo. Y con eso entonces vamos a orar. Amante Padre, gracias por esta epístola de Pablo, escrita con el corazón, mostrándonos cómo el amor tuyo, la fe en Jesús, nos pueden salvar. Queremos aceptar con nuestros oyentes esa gracia y lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.